Hola a todos, ¿qué tal? Soy Omega Lindo de las 9 noches y pues después de hace mucho que no subía ningún video, pues obviamente ya estoy participando de nuevo en esta producción que está un poco desatendida, pero que pues justamente la hago en agradecimiento de mis compañeros de un club de lectura, de un círculo que tenemos llamado Los Centauros No Existen, o al menos así se llamaba al inicio, ahora ya ha estado cambiando bastante, pero pues les voy a hablar justamente de una estrategia que vamos a trabajar y que pues un saludo a todos mis compañeros, a literalmente innombrables todos, y haría demasiado largo el video en agradecerles a cada uno por qué los quiero y por qué las quiero. Vamos a empezar con una estrategia que yo uso para escribir y que consiste en usar la famosísima metaficción. Primero que nada, ¿qué es la metaficción? Eso es una cosa muy complicada que se puede desarrollar, depende la situación en algunos casos. Una de las obras más importantes de la historia de la literatura mexicana, El Quijote, Don Quijote de la Mancha, de Cervantes Saavedra, es una obra que tiene incluso instancias metaficcionales. Si no conoces esta palabra, te ayudo a entenderla. Meta es más allá o que sobrepasa. Ficción, pues más allá de la ficción o que sobrepasa la ficción, lo cual vuelve bien interesante a este concepto y les voy a explicar por qué. Cuando empezamos a leer El Quijote nos damos cuenta de que inicia siendo una parodia de las novelas de caballería. Y dices, está interesante. Sin embargo, hay un momento sumamente importante que es cuando aparece la novela del curioso impertinente, que la encuentran y la empiezan a leer y vemos que le dedica un par de capítulos a describir qué viene dentro de esta obra, lo cual es como un extra que dices, ¿por qué rayos Cervantes me está dejando leer una obra extra a la que él hizo? Y es sumamente curioso porque a esto se le llama metaficción, porque incluye dentro de esa ficción otra ficción diferente. Esa es una estrategia de metaficción que me gustaría que alguna vez se desarrollara en alguno de los trabajos que hicieras y sobre todo también hay otro momento, el autor de la obra, Cide Hamete Benengeli. Este sujeto sumamente importante para toda la crítica literaria es el autor del Quijote, verdadero autor del Quijote, no como Pierre Menard, diría Borges, porque resulta que el autor está en veremos entre no sé y sí sé. Pero ¿sabes qué es lo interesante? El autor está incluido en esto. Y es un posible autor de este relato que resulta que después se encontró por una persona, un académico, que decide pedirle a un morisco aljamiado que le traduzca esto y lo pasa después a lo que conocemos como los capítulos del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Qué podemos trabajar con estas figuras tan interesantes? Muy bien, puedo hacer un cuento, eso sería interesante, un cuento que incluya de algún modo un meta escrito. Esto es una cosa que yo estoy trabajando en mi doctorado, los meta escritos, que son textos dentro de otros textos. Y este meta escrito se ponga en juego con el narrador y el autor y el lector. ¿Cómo le vamos a hacer para trabajar todas estas estructuras que se nos complicarían y hará que nos estallara la cabeza? Pues muy simple. ¿Por qué no haces la historia de esta metaliteratura, es decir, una obra literaria donde aparezca la literatura sobre un personaje que está escribiendo, que está leyendo o escribiendo algo acerca de alguien más? Ese texto lo incluimos, pero debe de haber un nexo entre lo que se escribe y entre el personaje primero. Y vamos a ver que a lo mejor el nexo es fácil, ¿no? Fue el diario de lo que ya escribió, puede ser una nota acerca de la esposa suicida y lo demás, pero lo podemos llevar un poco más allá.
y hacer que haya una concordancia entre este personaje que tenemos, que está leyendo ese texto o escribiendo ese texto, e incluso el mismo lector. Si logras hacer algo, un juego con esto, sería muy interesante. Algo que hace uno de mis escritores mexicanos favoritos, que es muy gótico, fantástico, oscuro, de horror, y que mis compañeros del círculo de lectura se van a burlar de mí, me van a decir que es Edgar Allan Poe y Lovecraft. Pues sí, más o menos. Pero es Emiliano González. En uno de sus textos, que la verdad es una chulada ese texto, que es El Discípulo, es una novela de horror y es muy breve, es un cuentito, pero una novela, bueno, un cuento largo, novela corta. Él la llama novela y tiene los elementos de la novela, eso sí. ¿Qué hace él? Crea a este personaje, Aurelio Summers, y empezamos con un antologador de cuentos. Desde ahí que se pone interesante porque el mismo autor, Emiliano González, era antologador de cuentos. Vamos a conocer la historia de un antologador de cuentos que se topa con un manuscrito de un tal Aurelio Summers, el cual hace su diario y nos dice todas sus peripecias y cómo incluso se mete en otro mundo donde encuentra un escrito a su vez. O sea, es un texto, El Discípulo es un cuento, una novela, bueno, una narración, y dentro vamos a conocer la historia de este antologador que encuentra el manuscrito de Aurelio Summers, donde se nos narra a la vez un textito que apareció en el padre de su enamorada, Macy, en ese momento. Y cada uno de esos niveles va a desdoblarse de algún modo. Porque pensemos, Emiliano González, persona física, crea a su vez un personaje idéntico a él, el cual es este antologador. Este antologador va a encontrar a un personaje distinto a él, este Aurelio Summers, que es completamente distorsionada la visión que existe de Emiliano González. Esta manera de crear el texto metaficcionalmente es una chulada. Es buenísimo cómo establece estos niveles y cómo se configura un relato dentro de otro. Y a su vez creamos otro discurso y este tipo de cajas chinas, este tipo de matrioshka es algo finísimo de leer en todos los textos. A mí me encanta la metaficción y la metaficción es una manera en la que podemos trabajar así para crear textos innovadores que nos van a llevar a una nueva dimensión de comprensión lectora, lo cual es fascinante. ¿Qué tantos metaescritos puedes meter en esta? Este sujeto, Cervantes, nos colocó no solamente la canción de Grisóstomo, la declaración de la pastora Marcela, el curioso impertinente, incluso se metió el libro del Quijote dentro de la segunda parte del Quijote, como si encontraran este libro. Imagínate qué es eso en tu cabeza y en la comprensión del texto. Esto en la hermenéutica sería hermosísimo de ver. Pero también, lo que les digo, puedes hacerlo al estilo Emiliano González, que es un poco la estructura, la Cervantina, que tiene este escritor en busca de un escritor dentro del escrito, lo cual a mí me fascina. Y si puedes jugar con esto, si puedes hacer que el lector final, en mi caso yo, se sorprenda y quiera hablar de Emiliano González y de lo hermoso que es esta novela, El Discípulo, chulada, insisto, sería hermoso comprender, ver qué puedes hacer, lo cual me encantaría y sobre todo que es un ejercicio para mis compañeros del taller de escritura creativa y del círculo de lectura de Los Centauros No Existen, me encantaría ver qué pueden hacer ustedes y venga, que hay que trabajar y ver qué podemos hacer en este sentido para crear un escrito dentro de un escrito, un autor dentro de un autor, un lector que está leyendo a su vez lo que tú estás leyendo
Es una estrategia bien bonita que la verdad por algo la estoy manejando en mi tesis de doctorado y sí o no suena hasta lindo de explicar y de intentarlo alguna vez. Si quieres alguna explicación distinta, ya sabes, me lo puedes dejar en los comentarios, me puedes decir cualquier cosa y con gusto trataré de responderte en la medida de lo posible, lo más breve en tiempos. Y obviamente si eres uno de mis compañeros, pues ya te responderé por WhatsApp y todo lo demás. Cualquier cosa, pues estamos en contacto. Me despido de nuevo. Soy Omega Lindo de las 9 noches. Hasta luego.